Buenas tardes, buenas noches. Yo no sé en este momento que tú estás entrando al internet o me ves en televisión, estás siendo enfrentado y confrontado por las cosas de tu vida con las cosas que Dios dice que tú debes tener en este momento. Pero sea cual sea la situación, hoy es tu día. Hoy es un día maravilloso porque los días del Señor son llenos de misericordias y misericordias nuevas todos los días. Sabemos de antemano que no importa la situación que estemos viviendo y que en estos tiempos estamos viviendo situaciones difíciles, que tenemos una respuesta a punto de explosionar en nuestra vida. Entre más oscura sea la noche, más rápido va a amanecer. Un dicho de mis abuelos. Tenemos por convicción lo siguiente. Este es un programa en donde lo que tú has aprendido durante toda la vida, vas a enfrentarte con la verdad de Dios. O sea que te va a tocar que reaprender sobre lo que tenías aprendido, porque las verdades de Dios, los principios de Dios, no solamente son elocuentes y no solamente traen regalos de parte del Señor, sino que tienen vida en sí mismo para hacer cambios en tu vida, en tus situaciones y en todas las cosas que diariamente pasamos. Este programa está hecho solamente para aquellos que quieren convertir sus desiertos en manantiales. Entonces, vamos a empezar, o estamos hablando sobre la autoridad que tiene la palabra, porque una fe que no esté fundamentada, basada en el Espíritu de Dios, se convierte en confianza. Hay mucha gente que va a las iglesias por años y oyen mucho de Dios, o escuchan mucho de fe, pero en sus vidas no es acción, no es práctica. Y la fe es la capacidad de accionar algo uno mismo para que de eso que uno acciona haya un resultado. Entonces tenemos, quiero hacer un recuento en esta mañana de cosas que hemos estado hablando en días pasados. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que yo puedo identificar como fe y que la Escritura de Dios lo respalda. Te voy a leer algunos términos porque la fe y la palabra tienen que ir juntos, unidos. Si tú tienes fe en que Dios va a hacer, pero tú no tienes autoridad en la palabra, porque tú puedes hablar mucha palabra y confesar mucha palabra, pero el mismo infierno se va a reír de lo que tú estás confesando. La ventaja está cuando tú puedes darte cuenta que la insuficiencia no es llegar delante de la presencia del Señor y decirle, me siento débil, me siento insuficiente, no puedo hacer nada. No, la insuficiencia en la fe consiste en que tú sabes que hay un límite, una línea, en donde de allí para adelante solamente se camina en base al poder, a la capacidad y a la autoridad que tiene Dios sobre todas las cosas creadas. Si todas las cosas se sujetan por su palabra, es bien interesante que tú y yo tengamos no el conocimiento de esa palabra, sino la vida de esa palabra en nuestro diario vivir. Por eso es que la fe no actúa, porque la palabra que nosotros confesamos carece de vida, y carece de vida porque no tiene autoridad. Ahora, autoridad no es gritar, no es el que más duro hable, no, autoridad es lo que el Espíritu de Dios da a esa palabra que salió del corazón del Señor. Por eso en los capítulos anteriores te narraba que Jesús, teniendo todo el conocimiento de la deidad, siendo él mismo Dios,
se aguantó por 30 años. ¿Tú te imaginas al Señor sabiendo que Él era Dios manifestado en hombre, aguantándose 30 años para esperar en obediencia? Porque aunque crecía en sabiduría y conocimiento delante de Dios y de los hombres, recordando lo que Él era a través de las Escrituras, tenía que esperar el momento para que el poder de la palabra viniera a Él. Y cuando el poder de la palabra vino en el investimiento del Espíritu Santo, fue cuando la palabra cobró autoridad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si nosotros tenemos mucho conocimiento, pero el espíritu del conocimiento no es el que esfuerza la autoridad del lenguaje que nosotros confesamos para sujetar todas las cosas a esa palabra, como lo dice en Hebreos el apóstol, pues no va a suceder nada. Por eso es bien importante que nosotros tengamos bases sólidas en que la insuficiencia consiste en que nosotros no tenemos la capacidad de palabra, la autoridad de palabra para poder hacer que cosas sucedan en la vida nuestra, porque Él murió para que nosotros fuéramos ricos en todas nuestras áreas, porque hay gente que lo único que tiene es dinero, son pobres ricos, pero hay gente, como te lo decía en la vez pasada, que pueden caminar en el reino de Dios. Y algún día vamos a hablar sobre lo que es el reino de Dios. Pero en esta mañana es bien importante para ti refrescarte algunos términos de ese famosísimo capítulo de Hebreos 11, en donde en 3 líneas el apóstol escribe lo que significa la fe. Y entonces leemos que ahora bien la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces quiero esbozarte unos conceptos que van pegados a esto que el apóstol Pablo habló. Porque cuando se habla de fe, se habla de caminar en algo sobrenatural, porque la confianza tuya es tu fuerza, pero la fidelidad de que Dios va a ser en nuestra confianza colocada en que Él está listo para hacer. Aún más, yo muchas veces comparto que Dios está locamente enamorado de que sus hijos, sus creaciones en la tierra comiencen a manifestar su gloria, no porque ellos lo hagan, sino porque Él está listo, Él desea hacerlo. Entonces, es evidente que la fe tiene testimonio por sí solo. O sea, las evidencias de fe no son solamente de la creación misma, como lo estuvimos viendo en capítulos anteriores, sino hoy mismo tú escuchas las cosas maravillosas que Dios está haciendo en todos los lugares del mundo. Porque cuando Él dijo que derramaría de su espíritu sobre toda carne, porque Él es el que hace que todas las cosas estén sujetas a la palabra, y donde la fe tiene su nido fuerte para poder criar una manera de vivir, que cuando tú acciones y eches mano de esa palabra, el Espíritu de Dios sea tan poderoso que sea capaz de ir y haga lo que tú estás diciendo que Dios dijo que iba a hacer a tu favor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, gracias por preguntármelo. Yo sé que tú tenías muchas ganas de preguntarme eso. Bueno, hay que ser obediente a la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Habrán cosas que de principio tú no vas a entender mucho, porque es de crecimiento. Pero si tú te colocas en el plan de que yo ahora no lo entiendo, pero Dios lo dice, y por cuanto Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo va a hacer. Entonces tú lo que estás llamando es que la plenitud y la abundancia de la vida que Dios preparó para nosotros se manifieste en tu vida. Eso es lo que tú vas a hacer con eso. Pero es que es importante poder conocer la plenitud de la palabra.
porque ella está hecha para que por medio de creer en ella sea manifestada la plenitud de Dios y todos los hombres en la tierra puedan ver que Dios es real y que la fe de la que nosotros hablamos es una fe fácil de explicar y que al mismo tiempo es visible, porque los testimonios de fe hacen visible lo que para nosotros era imposible ver. También tenemos que la fe es una base segura en la cual se depositan las realidades del Señor. Podemos comparar la fe también a aquel músico que está lleno de todas sus notas musicales y conoce el sonido de los instrumentos y es capaz de ir armonizando adecuadamente lo que cada instrumento suena en la boca de su intérprete para formar notas que a lo último llevan a una canción. Cuando tú eres capaz de coger todas las ideas de Dios sobre el plano en que nosotros vivimos y lo que Él dice referente de nosotros, pues tú eres propietario de las notas musicales que van a hacer que los instrumentos de la fe suenen. Y los instrumentos de la fe están hechos para que todo te vaya bien. La voluntad de Dios para nosotros es que todo salga bien y manifieste su gloria. Cuando Dios hizo el plan de vida para nosotros, los que vamos a aprender a obedecer la palabra, Él no se sentó y colocó algo malo, no, Él lo hizo bien, para que tú y yo pudiéramos manifestar adecuadamente los sonidos del cielo a través de la confesión de una escritura que tenga vida, que tenga autoridad, que tenga poder, que tenga unción. Tenemos como resultado que si nosotros decimos eso, tenemos que entender que si a la palabra es a lo que se sujeta todo lo que sea de fe, quiere decir que la palabra en sí tiene autoridad, tiene vida en ella. Y que esa palabra colocada en nuestra boca que va a producir fe, está hecha solamente para agradar a Dios. La fe no está para impresionar a nadie, la fe está hecha para agradar a Dios. Y cuando tú agradas a Dios en la forma en que tú te mueves, porque la fe es accionar, tomar obra de lo que tú estás creyendo, eso es accionar la fe. Cuando tú haces eso, tú solamente estás impresionando a Dios. La fe se hizo para impresionar a Dios. Y si no, lee Hebreos 11:6. Y verás que Él es galardonador, premiador, pagador de aquel que es capaz por su palabra, por lo que Él dijo, por la promesa, por el pacto que Él hizo, que Él va a hacer. Y es fiel en caminar sin importarle las circunstancias, que Dios lo va a hacer. Entonces, esa persona, la autoridad de la palabra, es autoridad en su vida y él puede establecer el gobierno, el reino de Dios, dándole cabida no solamente a la salvación que viene de parte de Jesús por la cruz, sino a darle cabida a la herencia que tenemos en Cristo. Porque cuando nosotros tenemos la vida de Jesucristo, tenemos salvación y herencia dentro de nosotros mismos. Te quiero agregar otras cosas más sobre lo que es la fe. Tengo aquí apuntado la fe en base a la madurez que tú adquieras en poder ver la vida de la palabra, te forma un nuevo carácter. Permíteme un momento. ¿Por qué un nuevo carácter? Porque ahora tu manera de ver las cosas cambia, tu mente va siendo transformada por la sabiduría de Dios que ya fue revelada, pero que en el momento en que tú estás meditando en su palabra, Dios ilumina tu oscuridad colocando su luz. Entonces ya tu carácter no va a ser por lo que tú aprendiste desde que naciste, sino que ahora va a ser por lo que Dios dice.
Eso da como resultado que tus motivaciones van a cambiar. Porque ahora tu motivación va a ser todo lo que Dios dice que es para ti. Tú lo quieres. Y tú deseas todo lo que Dios dice que tú puedes. Y tú quieres ya no ser bendecido, sino convertirte en bendecidor. Porque el que alcanza la vida del Espíritu en la rema de Dios, en los pensamientos de Dios, en los principios del Señor, sabe que Él avanza cada vez que Él bendice. Porque la bendición está más en bendecir que en ser bendecido. Entonces, esta persona que comienza a moverse bajo esa motivación del Señor, comienza a tener una actitud diferente. Es esa disposición de ánimo que tú tienes debido a la motivación para comenzar a hacer cosas y moverte en direcciones que tú siempre decías que no podías. Claro, no es que sea obra, sino que ahora tú haces las cosas conforme Dios dice que tú debes de hacerla, hablas como Dios dice que debes hablar, ya escucha solamente lo que Dios dice que debes de escuchar. Hay personas que están atrapadas en sus aflicciones, están atrapadas en problemas de la mente, problemas que, personas que se encuentran desde que amanecen hasta que anochecen con el deseo de no vivir más, ya, por una sola causa: no conocen lo que ellos son y su carácter no ha sido motivado por la palabra que salió del corazón de Dios. Entonces su actitud es la de morirse, es la de no se puede, es imposible, es difícil, la economía está mal, es que todo lo que hago me sale mal. Sí, eso está en el corazón, porque posiblemente desde pequeño has venido creciendo con eso, pero Dios tiene un plan, Dios tiene un proyecto, tú eres importante para el Señor. El Señor quiere que tú te apoderes de los pensamientos de Él, de la mente de Dios. Uy, hermano, usted me está diciendo todo eso, eso no es muy difícil. Hermano, me encanta que me preguntes eso. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios colocó todos los pensamientos que tiene de nosotros en este libro que se llama Biblia. Y cuando Él dice que derramó su espíritu sobre toda carne, quiere decir que Dios va a alcanzar en todos los credos que el hombre ha formado a través de los años, va a alcanzar personas que han creído mal o han creído incorrectamente buscando al Señor, y Dios va a derramar sobre ellos y les va a abrir el entendimiento, no para que se sumen con nosotros los que predicamos el Evangelio del Señor y llevamos las buenas nuevas, sino para que ellos sean los que puedan llevar las buenas nuevas a sus hermanos que están equivocados. ¿Ya? ¿De qué estamos hablando allí? De capacidad. Dios va a capacitar a esa persona para poder que esa persona pueda llegar a dar lo que está recibiendo. ¿Tú te imaginas un musulmán o una persona de Irak? Y tú me dices, no, pero es que esa gente no van a cambiar, esa gente se mueren por lo que ellos creen. Gloria a Dios que mueren por lo que ellos creen, porque cuando ellos sean convertidos van a dar la vida porque el Evangelio se ha predicado, cosa que posiblemente ni tú ni yo podemos hacer. Pero ellos por años lo han hecho y Dios los va a tomar. Ese no es un problema que yo tengo que pensar. Eso Dios lo va a hacer en su momento, en su tiempo. Ahora mismo tú mira la cantidad de judíos, musulmanes, hindúes, chinos, coreanos, que se están convirtiendo al Evangelio. La iglesia más grande, ¿dónde está? En el país oriental. ¿Por qué? Dios hace como Él quiera. Los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Todo aquel que pueda entender que en la palabra de Dios hay vida, va a buscar en su manual. Este es el manual. Este dice cómo nosotros debemos de vivir, cómo nosotros debemos caminar. Esto nos dice cómo nosotros de ser un hombre de pensamientos oscuros, ahora venimos a ser un hombre de pensamientos de luz. Es bien importante todo eso.
¿Qué pasa cuando tu carácter tiene motivación, actitud y capacidad? Entras en el reposo. ¿Qué es el reposo? Es simplemente saber que por siempre tú quisiste hacer cosas, motivarte a cosas, planificaste en tus fuerzas, pero algún momento se acabó tu fuerza, te agotaste. Y lo que parecía que era permanente ahora desaparece. Ahí es donde Dios encuentra el perfecto momento para que tú ya no dependas de tu fuerza, sino que dependas de Él. El reposo consiste en que tú sabes que no solamente el Señor es tu Señor, sino que Él va a hacer a nuestro favor lo que Él dijo y preparó y predestinó para que nosotros lo pudiéramos alcanzar. La bendición está en poder reposar en las cosas que Dios va a hacer. ¿Tú viste cuántas cositas estamos hablando sobre lo que es fe? Ahora, quiero leerte algo. Todo esto nos lleva a hacer un triángulo de éxito. Le he llamado triángulo de éxito. Tú dirás, ¿y de dónde estará leyendo el profeta? Bueno, yo a mi Biblia le adjunto escritos, porque mi Biblia no es santa. Lo que es santo es la palabra de Dios que está aquí, que llega a mi vida y me da vida. Entonces hay anotaciones que yo escribo por sus márgenes, pero a veces las páginas están tan llenas que tengo que pegar unas hojitas y comenzar a escribir cosas que yo sé que son importantes para mi vida. De allí te estoy leyendo hoy. Entonces dice, todo esto nos lleva al triángulo del éxito. ¿Cuál es el triángulo del éxito? Creer, actitud y reposo. Hermano, ¿y dónde está eso en la Biblia? No, son cosas extraídas de los pensamientos de Dios que cuando tú los puedes conjugar, cuando tú los puedes unir, cuando tú los puedes entrelazar, está como el músico que conoce las notas musicales, conoce cómo su artista toca determinado instrumento y él va a sacar el máximo provecho de cada instrumento, formando las notas musicales y diciéndole a su artista hacia qué dirección tiene que ir y tocando de qué manera y en qué momento debe de entrar esa nota musical para que no distorsione y el que está escuchando escuche mal. De la misma manera, el que sabe decir la palabra de Dios en el momento propicio, escuchando la palabra precisa, dejándose guiar por el Espíritu, para que el Espíritu sea quien lo lleve y coge ese manantial de pensamiento de Dios que él ha meditado. Recuerda que estudiar y leer embrutece en la Biblia, porque es el buscar, y yo sé que mis palabras son muy fuertes, pero tiene que ser despertar a la iglesia. Tú no puedes leerte la Biblia 50 veces y crees que ya con eso tú tienes la unción y la mayor presencia del Señor. Eso va a estar en la coinonía, en la comunión que tú tengas con Él. Cuando tú aprendas que Él es una persona y que así mismo como te creó a su imagen y semejanza, se puede hablar con Él, como al principio hablaba Adán y Eva. Lo que pasa es que ahora para hablar con Él no podemos ir a dar una vuelta por el huerto y que Él nos salga al encuentro y nos hable. Hoy en día Él va a hablar contigo a través de su palabra, a través de que tú medites en ella y cuando estés meditando en ella, Él se va a aparecer, te va a hablar, te va a retar, te va a llevar a cambios, te va a llevar a otras dimensiones, porque los hombres caminamos por niveles, pero en Dios se camina por dimensiones. Cuando tú aprendes a gozarte en la presencia de Dios, tú no quieres otra cosa distinta que estar allí. Cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios, cuando tú aprendes a que el Espíritu de la palabra te salte, te ilumine, tu rostro cambia, tu semblante cambia, tus ojos cambian, tu pensamiento cambia. Por eso cuando la gente hace retiros, y me encanta cuando la gente hace retiros, yo miro en nuestra iglesia cuando las mujeres se van de retiro, las jóvenes, los hombres, y cuando llegamos es transformados. Y así uno haya ido a muchos retiros, va a un retiro y cuando uno llega rebosante. ¿Por qué? Porque ha separado 3 días sin teléfono, sin limpia, sin comunicación con el mundo exterior, solamente para Dios.
Por eso Jesús se retiraba constantemente. Tú nunca vas a ver en la Escritura que el Señor dijo, este endemoniado, espera, ténmelo ahí, amárramelo ahí, yo voy a ir a orar, ya vengo. Así no era, lee la Escritura. La autoridad de él era tanta, la unción de Dios era tan grande sobre su vida, que los demonios lo miraban de lejos y comenzaban a gritar. Las enfermedades sabían que en él estaba la sanidad. Y digo las enfermedades porque los que los portan son personas. Cuando una persona tiene una enfermedad, sabe que necesita una cura. Y cuando no consigue cura en ninguna parte, ¿a dónde tú crees que va a ir? No importa el credo que tú tengas, vas a buscar a Dios. Y si estás en un credo equivocado, o en brujería, en hechicería, en cualquier tipo de credo, y te dicen que en tal lugar Dios está sanando, ¿a dónde tú crees que vas? A ese lugar. Pero Dios no es Dios bombero. Dios no está interesado tanto, aunque Él lo hace, en que tú seas sano exteriormente, porque eso se va a desgastar y se va a morir. A Dios le interesa tu sanidad interior. Que tú le reconozcas como su Señor, que Él sea el Rey, el gobernador de tu vida. Pero hermano, ¿cómo hago para yo subirme en ese bus? No hay que subirse en ningún bus. Aún más, si tú no tuvieras Biblia, tú solo tienes que decirle, Señor, yo deseo ardientemente lo que ese predicador está diciendo. Yo quiero encontrarme contigo si es que tú eres real. Y Dios, como siempre, te va a decir lo siguiente. He estado esperando por ti. Era necesario que estuvieras allá en el fondo, en la enfermedad, en la drogadicción, en el alcoholismo, en la pornografía. Era necesario que tu casa se desorganizara, se desordenara y no tuviera norte, para que tú clamaras a mí. Porque yo te voy a enseñar, dice el Señor, lo delicioso que es estar bajo mis estatutos y cómo yo bendigo a todo aquel que me toma a mí como la tabla de su salvación y que coloca sus pies sobre roca firme, algo que no se mueve y donde tú puedes edificar. Hermano, pero es que tengo 30 años, 40 años, 60 años y he perdido toda mi vida. No pierdas lo que te falta. Tienes que empezar un día nuevo y hoy es tu día. Para que tú digas, Señor, quiero ver tu gloria. Si tú existes, transforma mi vida. Si tú existes, yo quiero que me enseñes, que me des una señal. ¿Sabes qué hace una madre con un recién nacido? No deja que nadie se le acerque. Si el papá lo va a coger, ella está atenta, mirando qué va a hacer, en dónde le va a dar el beso, cómo lo va a coger, cómo lo va a tocar. Y no se lo da por mucho tiempo, porque ella sabe que solamente ella es la que lo puede tener, criar, sustentar, porque lo acaba de parir y te va con él cargándolo 9 meses. Dios lleva contigo los años que tú tienes en su vientre. Y Él sabe cómo tratar con tu dificultad. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe cómo tenerte y cómo colocarte en su brazo como un baby y pasearte por el mundo de dificultades que tú tienes ahora. Y créeme que nada te podrá hacer daño, porque los ojos del Señor están sobre ti y nada podrá hacerte daño. Mira cómo he dibujado este triángulo del éxito, porque aunque estamos haciendo una introducción, yo sé que tú me dirás, ¿introducción tanto tiempo? Bueno, así Dios me da los temas. No voy a compartir contigo de algo y lo vamos a dejar a la mitad y entonces salto a otro tema. No,
la manera de que tú puedas alcanzar una fe fuerte es que recuerdes cada momento lo que el Señor dice a través de su palabra, porque no quiero que crezcas en el conocimiento, ni en el mío, ni en el de ningún hombre, sino que todo lo que tú escuches esté aquí en la Biblia y pueda ser soportado. Mira lo que significa creer. Visión, crear y dibujar. Hermano, crear, creer, visión y dibujar. ¡Wow! Claro, una persona puede creer cuando él puede ver. En el Evangelio siempre que se le habla a una persona sobre Dios, lo más difícil es poder comunicar a las personas cómo pueden creer. Tú le dices a un borracho, óyeme, deja de ser borracho. Pero no, él no le interesa que tú le digas que deje de ser borracho, o al drogadito que deje de ser drogadito, o a la prostituta que deje de salir de vender el cuerpo, o al que está robando en su empresa, y decirle, oye, deja de robar, que eso es va contra el Señor, o al homosexual, al afeminado, a la lesbiana, al adúltero. Bueno, podríamos hablar de muchas cosas en común, y en particular, es dile cómo debe salir de la situación en que se encuentra. Esa es la misión de todo aquel que Dios levanta como antorcha para iluminar en las tinieblas. Creer es poder tú. Bueno, en la primera charla te compartía cómo Dios creó. De la misma manera, Dios capacitó al hombre. No había nada, pero cuando Dios habló, ya Él vio lo que Él quería que pasara. Cuando tú eres capaz de ver tu necesidad cubierta, cuando en tu mente tú puedes dibujar la solución de tu problema, cuando tú puedes visionar, ver a tiempo lo que quieres que suceda, estás creyendo. Si yo te pregunto a ti ahora de qué color es la puerta de tu carro o de la puerta de tu casa, y tú no tienes que ir a todo el registro de tu memoria, tú inmediatamente sabes de qué color es, de qué tamaño. Eso es visualizar, ver, creer lo que ya tú sabes. ¿Qué te quiero decir con esto? Que creer es poder ver lo que no estás mirando. La gente piensa que tú miras con los ojos. No, equivocado estás. Los ojos son como una cámara de video que están llevando la imagen a tu mente, y en tu mente está codificado el objeto que estás viendo, o la persona, las cosas que estés mirando, y él te dice inmediatamente lo que es. Tan así es que a ti te muestran algo que tú no conoces y tú dices, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque tu mente necesita codificar algo que no tiene adentro. Pero de la misma manera, la palabra de Dios se tiene que coger, tomar, absorber, alimentar tu mente, transformándola a tener la capacidad de poder ver lo que Dios vio cuando la mandó a escribir. Oh, eso está bueno, hermano. Gracias por decirme eso, porque yo también lo aprendí hace tiempo. Cuando tú puedes ver las cosas que no son, y las puedes dibujar, y las puedes crear, y las puedes visionar, tú has creído. Ajá. Eso está fácil, hermano. Así me gusta que sea fácil, porque el Evangelio es fácil. Nosotros lo hacemos difícil. Pero si tú puedes ver cada cosa que Dios dice de ti, tú estás creyendo. Por eso la gente es sanada, porque puede ir y darse cuenta antes de ir que está sano, y puede verse sano. Entonces, cuando llega la presencia del Señor, el Señor lo sana. Así trabaja esto. Le he determinado el triángulo del éxito porque las tres cosas que estamos viendo son bíblicas. Dice, la actitud. No solamente tú necesitas poder dibujar, poder visionar, poder crear en tu mente la solución a lo que tú estás pidiendo que suceda, sino que tienes que tener la decisión, la capacidad, la persistencia, la constancia.
Aquí es en donde falla el creer de todas las personas, incluido el mío. Porque no te creas que porque yo estoy compartiendo contigo esto, yo ya lo tengo todo alcanzado. No, yo tengo todos los días que disciplinar mi mente para que ella pueda ver lo que Dios ha puesto en mi corazón para que todos vean. Dios ha puesto en mi corazón, por ejemplo, y por eso estamos haciendo esto, que millones de personas serán bendecidos a través del pensamiento de Dios. No porque yo haga un esfuerzo, si no lo hago yo mandaría a otro a que lo hiciera, sino porque Dios desea que sus hijos sean liberados de la dependencia del hombre y comiencen a depender de Dios, que comiencen a dejar de caminar apoyados en otros y comiencen a apoyarse en Dios. Dios los ha creado con una mente capaz de crear, de formar, de hacer. Todo lo que tú necesites que se haga, Dios está dispuesto a que si tú lo crees y tú lo puedes visionar y tengas la actitud de conquistarlo, porque es bien importante. Tú puedes verlo, pero si no tienes la actitud para poder llegar, tú no vas a poder llegar. Porque si tú en el primer problema te vas a rajar y no vas a tener la constancia, la persistencia, vas a decir, no, es que yo no puedo. Ahí te limitaste porque estás colocando tu capacidad en tu fuerza. Pero cuando tú sabes que el que lo va a hacer es Dios, tu capacidad no tiene límite. Porque todos los días te levantas, hoy no pasó, pero mañana pasará. Y si mañana no pasa, seguirás pensando lo mismo. Y cuando vengan los pensamientos de otras personas o el tuyo mismo para decirte de que tú no lo puedes hacer, tú vas a creer. Y vas a comenzar a ver lo que Dios dijo. Y yo te garantizo que lo que Dios dice es cierto. Dios en mi vida ha hecho cosas que yo he pensado que no podían pasar, pero que al creerlas, al ponerlas en mi mente, al saber que Él lo iba a hacer y estar confiado en que Él siempre lo haría, las pude alcanzar. Por eso es que la última palabra de este triángulo es la palabra reposo. Porque aquel que puede creer y que tiene la actitud hacia Dios correcta, es una persona que descansa, que tiene la paciencia, la fortaleza y algo muy importante por lo que estamos hablando hoy, el conocimiento. ¿Cuál conocimiento, profeta? Gracias por preguntarme. Cuando una persona tiene el conocimiento de los pensamientos de Dios. ¡Wow! Pero hermano, te está diciendo algo muy grueso. Es tan grueso como esto. Aquí están los pensamientos de Dios. Lastimosamente, muchos de nosotros no los conocemos. No es que yo me los conozca a todos. Llevo 17 o 18 años todos los días tratando de crecer hacia ese conocimiento de Dios, pero no creciendo, estudiando ni leyéndolos. Gasté mucho tiempo haciendo eso. Gasté mucho tiempo queriendo aprenderlo, lo que decía el griego, lo que decía el hebreo, tratando de impresionar a la gente por el conocimiento que tenía de esta palabra. Pero un día me di cuenta que todo eso era basura. Que lo que le interesa a Dios y al mundo espiritual es que mi fe esté basada en los pensamientos de Dios, pudiendo yo moverme en su fortaleza, en su fuerza, en su poder, en su autoridad, en el dominio sobre todas las cosas creadas, porque todo se sujeta a Él. Cuando yo pude entender eso, me di cuenta que había perdido de mi tiempo mucho, pero también pude pensar que era necesario que yo aprendiera todo eso para que ahora pudiera meditar en un conocimiento vano de hombre, aunque era la palabra del Señor, para que ahora el Espíritu de Dios pudiera darle vida a un conocimiento que yo tenía, pero que no producía nada. Así está la iglesia del Señor hoy. Yo sé que no te gusta, pero no vayas a cambiarme en este momento que vamos a entrar a la parte nuclear de esto, al núcleo de la enseñanza. ¿Por qué estamos en estos términos? Porque aquel que conoce la sabiduría de Dios, la sofía de Dios, puede permitirle a Dios que Él condense esa sabiduría
y la pueda colocar en el sofos, que es la sabiduría entendible al hombre de la sabiduría de Dios. Quiere decir que en tu mente finita, ay, es que Dios es tan maravilloso. Mira lo que Dios hace. La sabiduría de Dios, que no la puede entender cualquier persona, sino que solamente por el Espíritu de Dios puede ser una realidad. Dios hace que su sabiduría sea entendible al hombre para que el hombre pueda ser iluminado con el entendimiento de Dios, alcanzando la mente de Cristo, que es la posesión de todo lo adquirido, para que sus hijos del reino disfruten en medio de reinos confusos, hacer un reino en donde todo el mundo pueda decir, ese hombre, esa mujer es de Dios. Yo puedo ver la gloria, puedo ver la prosperidad en sus hijos, en su familia. Yo veo cómo está dejando una estela de herencia, no solamente para él, sino para todo el que lo escucha. Ese es el pensamiento de Dios para ti y para mí. Por eso es el que se mueve en ese reposo, sabe que Dios lo va a hacer y que Dios lo hará. Porque está basado su fe no en conocimiento de hombres, sino en el verdadero conocimiento de Dios. Ahora, vamos a abrir nuestra Biblia porque todavía no hayamos leído nada. Vamos a leer algo que está en el Salmo 33. Salmo 33. Si no tienes una Biblia, escribe por favor y después puedes retomar la escritura y puedes mirarlo. Dice, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. El Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos, y el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Habíamos quedado la vez pasada exactamente en este versículo. Quiere decir que la palabra que Él habla y que está aquí escrita puede pasar de generaciones en generaciones y va a tener la misma vida. Todo lo que nosotros necesitamos es que ella sea vida en nosotros, y para eso nosotros tenemos que aceptar algo. Si no empezamos por esto, va a ser bien complicado que tú alcances la vida. No porque sea complicado esto, sino porque tú te complicas. Si tú no reconoces que la palabra de Dios, que es el pensamiento de Dios, puede venir a tu vida, iluminar tu mente, cambiar tu manera de pensar, tu forma de ser, hacerte una criatura nueva, entonces tú no puedes creer que vas a leer un pensamiento de Dios, un principio de Dios, y vas a obtener cambios. Porque esto es por creer. Quiere decir que desde este mismo momento tú tienes que estar imaginando, viendo, dibujando, colocando visión en tu mente de que apenas comiences a darle vida a la palabra, Dios lo va a hacer. Si tú devuelves la página allí un poquito, quiero ir ya cerrando con esto por hoy. El que puede reconocer que la palabra es eso, y lo que hemos estado hablando, dice, tú eres mi escondedero. Salmo 32, versículo 7, estoy leyendo de Biblia de las Américas de Estudio, esa es la Biblia que uso. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás. Mira qué tremendo versículo. Está diciendo que el Señor es el refugio. ¿Tú sabes lo que es un refugio? Imagínate una guerra y tirando todo el mundo misiles y bombas. ¿A dónde tú vas a ir? A un refugio que está hecho para que no te pase nada. Bueno, pero en el mundo natural, con las armas que tienen los países hoy, a cualquier búnker que tú te metas ahí te van a explotar. Pero en el Señor, el refugio de Él, no va a permitir que ninguna arma forjada, ni en el mundo, ni en el mismo infierno, pueda penetrar ese lugar de refugio que Dios ha creado para ti. Pero no solamente te lleva a un lugar de refugio,
sino que dice que Él te defenderá, Él va a pelear tu causa. Él va a estar a favor tuyo y todo el ejército del cielo va a estar a tu favor, no en tu contra. Él va a preparar tu camino para que antes que tú salgas a caminar, Él lo limpie, lo proteja, te haga caminar por lugares espaciosos. Ese es el Dios que está hablando aquí. Pero, como siempre, la noticia mala. Se nos acabó el tiempo. Y vamos a seguir hablando sobre este mismo versículo. Ahora, quiero decirte algo. Es tu oportunidad. Si tú no conoces al Señor Jesucristo como tu Señor, como el Rey de tu vida, hoy es el día, este es el momento en que la trompeta de Dios ha sonado y tus oídos han podido escuchar. Porque muchas veces oímos, pero no escuchamos. Ahora mismo tú puedes estar escuchando música y puedes hablar con una persona, pero no pasa nada. Así que te deseamos que tú le entregues el corazón al Señor en este momento y digas: Señor, yo quiero que tú seas el Rey de mi corazón y que gobiernes mi vida, te entrego mi corazón para que tú seas en mí lo que yo nunca pensé que alguien podía hacer. En el nombre de Jesús te declaro victorioso. Amén.